Bueno, pues hablemos de las Chivas de Guadalajara y luego de lo que fue la primera edición del Hablemos del Mercado de X equipo, en este caso de los Pumas de la UNAM, que está apareciendo por acá y por acá. Vamos a hablar ahora de las Chivas de Guadalajara y cómo es que se han movido a lo largo de este mercado, si también lo mismo da para ilusionarnos, si fue un gran mercado, si fue un pésimo mercado, si le faltan jugadores al equipo de Gabriel Milito y cómo pintaría justamente la temporada para el entrenador argentino de cara a lo que serán los próximos meses. Y sí, si me ven con la misma ropa es porque estoy grabando el mismo día. No tengo el armario lleno de la misma ropa como si fuera Doofenshmirtz o similar. Así que bueno, nada, dejemos eso de lado. Vamos a empezar. Bueno, mismo cáliz, mismo orden que como fue en el video de los Pumas. Vamos a hacer un recap de cómo ha sido el mercado de las Chivas hasta ahora en estos últimos meses, y las llegadas de igual manera se darán conforme se han dado en los últimos días. El primero, Richard Ledesma, que llegó procedente del PSV Eindhoven como agente libre, firmará un contrato multianual con el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara y se convirtió en el primer refuerzo para Gabriel Milito. El segundo fue Efraín Álvarez, que llegó desde los Xolos de Tijuana a cambio de $7 millones, un valor aproximado a la carta de Efraín Álvarez, y también firmó un contrato multianual para ser el nuevo dorsal 10 del equipo de las Chivas. El tercero, Brian el Cotorro, o por ahí algunos le dicen la Cotorra González, que a mí se me hace una falta de respeto que ya de por sí te digan Cotorro y ahora que te digan la Cotorra. Pero bueno, cada quien con sus apodos. Brian González fue anunciado como nuevo jugador de las Chivas procedente del Pachuca y se convirtió en el sustituto de Mateo Chávez, que fue al fútbol europeo. Y para finalizar, Diego Campillo regresó a las Chivas de Guadalajara luego de tener un paso en la frontera en los Bravos de Juárez. Firmó un contrato multianual y en una operación ahí bastante rara, de la cual hablaremos a continuación, porque en las salidas, la más reciente, Fidel Barajas, extremo México americano, es nuevo refuerzo del San Luis, llega cedido con una opción de compra y Chivas retiene una opción de recompra por si decide traerlo de vuelta. El otro que se fue es el Pocho Guzmán, que regresa a los Tuzos del Pachuca, jugador que ya no era tomado en cuenta por la dirección deportiva. El Nene Beltrán se convirtió en nuevo jugador de la Fiera del León. Además, Luis Gabriel Rey llegó cedido al Puebla, a la franja de Pablo Guede. Por otra parte, Mateo Chávez, como ya decíamos, llega al fútbol europeo, en este caso al AZ Alkmaar, y el cual en pretemporada ya inclusive hasta marcó gol y todo, así que buenas sensaciones ha dejado Mateo Chávez tras su reciente llegada al fútbol europeo, y además en la Copa Oro lo hizo bastante bien, así que felicitaciones a Mateo Chávez por el nivel que tiene hasta ahora. Y para finalizar, Diego Ochoa y Alejandro Mayorga fueron parte de la operación por Diego Campillo y acabaron llegando al Fútbol Club Juárez. Diego Ochoa cedido con una opción de compra y con una opción de recompra para el equipo tapatío, y Alejandro Mayorga en intercambio directamente. Así que estos han sido todos los movimientos de Chivas hasta ahora. Como vemos, mucho jugador joven siendo cedido, siendo prestado con opción de compra y con una posible recompra para poder traerlo de vuelta, como es el caso de Diego Campillo. Mucha exploración hacia el fútbol mexicano, en el sentido de que le quieren dar chance a los jóvenes que están destacando en el tapatío de probarse en primera división, ya que no hay ascenso, malditos dueños de la federación y de la Liga MX. Así que pues en ese sentido, ya hablando mera y estrictamente de salidas, Chivas lo ha hecho bien en estos últimos años y ya hemos visto resultados, como es el caso de Diego Campillo, que regresa después de tener un extraordinario torneo con Juárez.
Además, pues también potenciando a la cantera desde Chivas, como es el caso de Hugo Camberos, que renovó y con una cláusula al fútbol europeo, lo mismo que Yael Padilla, así que van a ser jugadores que más allá de los fichajes van a tener continuidad con Gabriel Milito, y eso se agradece. Ya hablando estrictamente en la materia de las llegadas, Richard Ledesma es un jugador que ya desde pretemporada ha demostrado su valor y sobre todo el ritmo que consiguió en el fútbol europeo. Creo que es alguien que puede ser como el Nacho Rivero para las Chivas, que te puede jugar de lateral por derecha, de carrilero por derecha, puede ser interior e incluso puede jugar de extremo por derecha, y en todas las posiciones lo ha hecho bastante bien. Es alguien que sabe cortar jugadas, que sabe robar balones, pero que también puede ser parte de la construcción y sobre todo de la definición de jugadas. Le vimos un par de golazos en la pretemporada con Chivas, así que puede ser un arma importante y una pieza clave para el esquema de las Chivas. Ya verán en los próximos minutos dónde es que lo pongo yo. Y pues ahí spoiler alert, bastante similar a cómo lo utilizó Gabriel Milito la jornada pasada. El segundo es Efraín Álvarez, que para mí se me hace un fichaje en sí infravalorado, porque no se habló mucho de él cuando se dio, y también infravalorado en el sentido de que le dieron la 10 y mucha gente se nos fue, ¿no? De que ya le dan la 10 a cualquier hijo de mami y otro pocho más y no sé qué. Para mí Efraín Álvarez es un extremo, como ya lo decíamos, joven, con potencial, que ya tiene presente en la Liga MX. Fue uno de los jugadores mexicanos sub-23 con mayor de oportunidades creadas en ataque. Además fue bastante importante para Juan Cambios Osorio en su paso por el equipo fronterizo. Así que Efraín Álvarez me parece alguien que arrancó de suplente, pero se va a ganar muy fácil esa titularidad con el equipo de las Chivas. Estuvo a punto de marcar un par de golazos en su debut, y eso solo en media hora, así que va de la mano bastante con esa estadística de creación de oportunidades. Así que no tardamos de ver a Efraín Álvarez siendo titular, y ojo, cuidado que si lo sigue haciendo de esta forma, no puede ahí pelearle el puesto a alguno de los extremos que están siendo tomados en cuenta por el Vasco Aguirre de cara al Mundial, que eso también es un incentivo para varios de los jugadores que se están moviendo en este mercado de transferencias, y sobre todo para Brian el Cotorro González, que ya había sido considerado en anteriores convocatorias con la selección mexicana. Tuvo un golazo en el Mundial de Clubes, pero fuera de eso nada que destacar realmente del Pachuca en aquella competición del Mundial de Clubes. Sin embargo, ya sabemos cómo es el Pachuca para generar canteranos y para ser un constante exportador de jugadores, ya sea mexicanos o extranjeros. En este caso Brian González es un jugador que pues sí, no defiende mucho, por no decir no defiende prácticamente nada. Le cuesta bastante esa área y sin duda va a ser una zona de oportunidad para crecer con Gabriel Milito. Sin embargo, con su velocidad compensa un poco esa falta de precisión al defender. Por otra parte, es un jugador que se suma excelente al ataque, es alguien que es súper ágil, fue formado como extremo, por eso esa habilidad de ser tan efectivo en el último cuarto del área. Brian González es alguien bastante regateador, es veloz, es ágil, sabe incluirse bien al área, además es alto, por lo cual puede ganar duelos aéreos, y creo que es un lateral que, si podríamos asemejarlo un poco al fútbol europeo, me parece un Grimaldo o un Frimpong, ¿no? Esos jugadores que le encantaban a Xabi Alonso en el equipo del Bayer Leverkusen, que son gente que se mete mucho al ataque, que presionan bastante alto, que además corren y no se cansan nunca, y que sobre todo también pueden ser tanto creadores como finalizadores de jugadas. Y para finalizar, Diego Campillo es un jugador que, ya sea como central, como líbero o como contención, ha sido extraordinario su paso por el Fútbol Club Juárez. Varini lo potenció bastante y creo que ha sido fundamental para que Campillo sea visto como lo vemos ahora. Es un jugador que a lo mejor no viene con los reflectores de los otros tres, sin embargo es alguien que le va a ayudar mucho a la posición, y sobre todo viendo que Milito usa bastante línea de 3,
línea de 3 centrales con 2 carrileros. Campillo sin lugar a dudas en la posición de líbero, o inclusive siendo un stopper por derecho por izquierda, perdón, puede ser bastante importante para el esquema del argentino. Así que bueno, ya estamos hablando de táctica y todo esto, vamos a ir directamente al 11 que yo usaría para las Chivas Rayadas de Guadalajara. Sé que lo digo completo, pero me gusta bastante decir el completo. Las Chivas Rayadas de Guadalajara. El nombre compuesto y sin nada más. Así que bueno, vamos a ver la alineación, la cual a mí me gustaría o la cual me agradaría más para el equipo de las Chivas. Tala Rangel en portería, línea de 3 como ya decíamos. Tiva Sepúlveda como stopper por derecha. José Castillo como stopper por izquierda. Diego Campillo como líbero. Los carrileros, Richard Ledesma por un lado y Cotorro González del otro. Luis Romo en la doble contención junto al Guti, junto a Gutiérrez, que también ha tenido un arranque bastante promisorio. O que por otra parte podrías ocupar a Omar Gobea, que se ha visto bastante bien en estas primeras jornadas. Creo que es el jugador que mejor se ha visto con la llegada de Gabriel Milito y puede ser una muy buena alternativa. Como volante por izquierda, Efraín Álvarez. Como volante por derecha, el Piojo Alvarado. Y delantero centro, Alan Pulido. Aquí no hay problema de no formados en México, así que le hice a mi antojo. Y me parece que es una alineación con muchas variables, ¿no? Que pueden varios jugadores ocupar distintas posiciones. Y creo que esto es lo más importante del fútbol moderno, ¿no? Que varios jugadores no sepan ocupar una sola posición, sino que sepan ocupar un rol específico dentro de la cancha. Ya lo vemos bastante con el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que luego vemos a Hakimi de delantero centro y no te explicas si en la alineación decía que era lateral derecho. Pues bueno, creo que es un esquema que puede dar pie bastante a este tipo de circunstancias, que sean jugadores que se adapten al rol que les pida Gabriel Milito, que si tenemos que ver de pronto a Luis Romo como un segundo punta, pues ya lo ha hecho, también lo ha hecho de líbero, entonces lo podremos ver en esa situación también. Castillo, que no solo puede ser central, también puede ser lateral y lo hace bastante bien. Piojo Alvarado, que a lo mejor por fuera no vemos su máximo potencial, pero que haciendo diagonales hacia adentro es un excelente jugador, y ahí podría aprovechar Ledesma para llegar a línea de fondo. Alan Pulido, que bueno, pues no es el mejor delantero centro mexicano que hay. Sin embargo, pues sabemos que el mercado mexicano es complicado, y sobre todo para las Chivas. Y creo que esa sería la principal posición a reforzar para las Chivas ahora. Creo que en las bandas vas bien con Yael Padilla, con Cowell, con Camberos, ahora Piojo, Efraín Álvarez. Creo que puede solventar. A lo mejor falta alguien más en el medio campo, que sea un tipo con proyección, que sea un tipo que pueda ser más ofensivo, con un perfil, un corte más de atacante, en vez de ser alguien más plurifuncional, como podría ser el caso de Orbelín, que lleva 20 años sonando para las Chivas. Pero creo que no hace falta añadirle mucho más a Guadalajara. Creo que es un equipo que tiene el material, tiene la materia prima para ir creciendo. Creo que este es un muy buen primer paso para las Chivas, ir con un perfil de entrenador distinto a lo que ya habías probado en los últimos años, como fue el caso de Veljko Paunovic, que fue una apuesta por ahí medio extraña, pero que acabó siendo finalista del fútbol mexicano y a unos minutos de ser campeón, ¿no? Así que, pues bueno, creo que las Chivas van por buen camino. Mismo aspecto que Pumas, a lo mejor no pueden ilusionarse con el título aún, porque tenemos plantillas con mayor fondo de armario, tenemos entrenadores mucho más experimentados en el fútbol mexicano. Sin embargo, creo que justamente allá abajito de Cruz Azul, Toluca, América y los Regios es donde se deben encontrar las Chivas, ahí tocándoles la puerta a cualquiera que se asonsaque. Así que en ese sentido me parece que Chivas también está yéndose por el camino correcto en el papel. Ya luego veremos en la cancha cómo se traduce en estas circunstancias. Creo que tanto en salidas, amarrando a los jugadores que tienen potencial, como en llegadas, trayendo jugadores mexicanos que realmente pueden hacer diferencia, pues hace que Guadalajara pueda competir en este torneo.
y sobre todo en los próximos años poder ver al Guadalajara que fue con el pelado Almeida, ¿no? Así que pues bueno, esta es mi opinión. Aquí abajo pongan en los comentarios qué fichaje harías para las Chivas, qué venta harías, qué te ha parecido el mercado de Alejandro Manso hasta ahora, cómo ha sido la dirigencia, cómo se ha movido el equipo de las Chivas, cuáles son tus predicciones, qué le espera al equipo tapatío para esta temporada. Así que todo eso y mucho más aquí en la cajita de comentarios. Suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima.